Deben estar riéndose. En Boeing, ya sabes, amigos míos, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de Airbus, que fueron víctimas de un error de regresión y una AD, no solo una AD, sino una AD urgente, ¿sabes? Es como dijo un amigo piloto, se van a ganar el premio Nobel del grounding. ¿Y qué pasa? Les cuento. El mes de octubre, a finales de octubre, había un avión de la compañía JetBlue que venía de Cancún y se dirigía a Newark. Y lo que pasó fue que de repente, mientras estaba a nivel de vuelo 350, en altitud de crucero, el clima era bueno, sin turbulencia ni nada. Eso significa que la gente no tenía el cinturón abrochado, lo cual, amigos míos, les digo, es una muy mala idea. Cuando estoy en un avión, siempre tengo el cinturón abrochado, por las historias que les voy a contar hoy. Entonces, lo que pasa es que de repente, de manera brusca, sin ninguna señal de advertencia, el avión hace una caída repentina. ¿Qué sucede? Las personas que no están abrochadas van a salir proyectadas. También los carritos de duty free, bandejas y todo lo suelto. Bueno, todo sale disparado por todos lados y eso lastima a la gente. Entonces, imagínense el Traxxir, imagínense la preocupación, todo eso. El avión aterriza en Florida, así que acorta un poco su vuelo. Unas 15 personas terminan en el hospital. Nada grave, pero así fue. La investigación determinó finalmente, aunque el informe aún no ha salido, pero lo que pasa es que cuando están investigando, si durante su trabajo encuentran un problema grave que pueda amenazar la seguridad aérea, no van a esperar a terminar todo. En cuanto lo encuentran, toman el teléfono y empiezan a llamar. Y eso fue lo que pasó. Ahí descubrieron un error en la cadena de mando del Airbus A320 en la computadora que llaman Elevator and Aileron Computer. Y luego entonces se volvió loco y dio un picado muy peligroso mientras el avión estaba en piloto automático. Y así es como llegamos aquí. Entonces, lo que pasó fue que las autoridades aeronáuticas emitieron lo que llaman una AD. Entonces, es una directiva de aeronavegabilidad. Eso significa una orden de cambio que se debe aplicar al avión para que mantenga su aeronavegabilidad, en otras palabras, para que pueda volar. Entonces, una AD, aunque es bastante común, hay de todos los niveles. Una AD sigue siendo algo serio y sobre todo una AD urgente como esta. Entonces, en realidad es una AD muy drástica. Simplemente dice que no tienes derecho a volar a partir del domingo. Si no introduces una corrección, eso es todo. Hay una corrección de software. Si no la introduces, ya no vuelas. Entonces, esto es algo que va a perturbar la navegación aérea durante los próximos días. Si viajas mañana, compra un boleto con una compañía que use un 737. Es más recomendable. Entonces, vamos a hablar un poco de este error. Entonces, la historia es así. Si ves a nivel de un Airbus, tienes controles de vuelo eléctricos. Entonces, los controles de vuelo eléctricos, no vamos a hacer la historia, pero simplemente es algo. Si vemos en la aviación civil, incluso el Concorde tenía controles de vuelo eléctricos, excepto que en el Concorde, solo tenían una pequeña computadora que recibía las órdenes y las transfería tal cual. Bueno, entre nosotros debía haber un filtro pasabajas o algo así. Quienes hayan trabajado con eso pueden confirmárnoslo en los comentarios. Y transferían los controles, las superficies de vuelo. En el Airbus, el antecesor, si quieres, es lo que llamamos el Spoiler Elevator Computer SEC. Pero en el Airbus se introdujo otra computadora encima, una computadora inteligente. Tranquilo, no hay conexión dentro de eso. Pero es lo que llamamos el Elevator and Aileron Computer. Así que la historia es así. Dentro de un Airbus tenemos el Elevator and Aileron Computer. ¿De acuerdo? Eso es el Elevator and Aileron Computer. Está fabricado por Thales, así que su hardware físico también es de Thales. Aunque Thales no fabrica el software que va adentro, es Airbus quien fabrica el software que va a poner dentro. Entonces tenemos Elevator and Aileron Computer y luego tenemos otra serie de computadoras que llamamos Spoiler Elevator Computer SEC. También tenemos la famosa computadora de aumento de vuelo, pero la computadora de aumento de vuelo, si quieres, eso es. Estamos realmente en el corazón de la cadena de mando. Mientras que a nivel de la computadora de aumento de vuelo, como su nombre lo indica, está ahí solo para mejorar las características de vuelo del Airbus. Como por ejemplo, amortiguar, hacer el U-dumping, amortiguar lo que llamamos el alabeo holandés en su víctima. Todos los aviones de línea. Entonces, es decir, los aviones de línea tienden, si mira la nariz y miras las alas, en realidad
Exagero mucho, claro, pero en verdad, si quieres, el alabeo holandés es cada uno. Cada extremo del avión dibuja un círculo, ese dibuja un círculo, y así sucesivamente, así que tenemos círculos. Y en realidad es ultra serio. Una falla del dumper en la mayoría de los aviones implica aterrizaje inmediato. Es muy grave porque puede ir empeorando. Hoy vamos a hablar de cosas que van empeorando. Entonces, lo que pasa, el computadora de aumento de vuelo, olvidemos, el computadora de aumento de vuelo es solo para mejorar las cualidades de vuelo. Entonces, el Elevator and Aileron Computer lo que va a controlar esta parte del elevador. Así que va a controlar la cadena de profundidad. Va a controlar la cadena de profundidad. Eso es lo que hace que el avión pique y suba. Entonces, de hecho, la E que ves aquí es la misma E que tienes aquí. Mira esta E que está aquí y esta E que está aquí, ahí está. De hecho, deberían haberlo llamado SELC en realidad, porque aquí elevator lo traducen como elevador y aquí elevator lo traducen como E. ¿Te das cuenta? Ves de inmediato que estamos en una pendiente resbaladiza. Si haces eso en un software donde nombras una variable, la misma variable, le das nombres diferentes, terminas con problemas. Entonces, te digo elevator, es lo mismo. Aquí es LRAN, de acuerdo, es A. Y en vez de controlar los LRAN, controlará los spoilers. Y la C es solo por computer, es lo mismo. Computer, de acuerdo, son las computadoras. Esas computadoras, cuando ves las cajas, esa tiene un color plateado, esa tiene color negro. No es el mismo hardware adentro. Está hecho a propósito porque entre nosotros podríamos haber tomado ese, le hubiéramos puesto el programa de ese, habría funcionado igual de bien. Pero en realidad lo que intentamos hacer en la aviación, sobre todo en estos sistemas ultra redundantes, es no usar los mismos procesadores, las mismas tarjetas madre, las mismas cosas. Porque pues, justamente cuando tenemos un problema no queremos que haya una redundancia. Tengo como 5 computadoras, luego hay 2, hay 3, tengo 5 computadoras y luego al final hay una que falla y en 2 segundos todas las demás también fallan. Exactamente igual, porque se toparon con el mismo problema. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Qué descubrimos? ¿Qué descubrimos con respecto a JetBlue? ¿Quién fue el que falló? Entonces, esto es lo que pasó. Tenemos el Sol, bueno, eso todo el mundo lo conoce. Es un planeta, bueno, en realidad una estrella que es muy activa y no es muy estable, en realidad. Si ves las llamas del Sol, no es simplemente un río tranquilo, ¿verdad? La energía que emite esta estrella es muy variable, puede aumentar, puede disminuir. Eso es lo que llamamos ciclos solares, que observamos desde hace siglos. A veces calienta mucho y otras se desacelera. Es una llama inestable y a veces nos bombardea. A veces puede enviar justamente lo que llamamos tormentas solares y entonces manda una enorme cantidad de partículas energizadas. Y en particular durante las tormentas solares tenemos partículas cargadas, es decir, partículas de hidrógeno sin el electrón que tiene alrededor, así que está cargado positivamente. Y después eso va a llegar. Y cuando se envía en grandes cantidades, bueno, podemos sufrir las consecuencias. Eso puede alcanzarnos o llegar al suelo. Cuando tienes ese avión volaba a nivel 350, ¿qué significa eso? La presión atmosférica, supongamos que estamos en una atmósfera estándar al nivel del mar cerca de 1000. ¿Qué tenemos? Al nivel 350 tenemos unos 230 o 240 de 1000, bajamos a esa cantidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso significa que en realidad cuando estamos al nivel de 350, el 80% de la atmósfera está debajo del avión. No está arriba, está abajo. Eso significa que encima de uno que queda, solo queda el 20% de la atmósfera. Eso significa que estamos volando en un planeta que solo tiene el 20% de la atmósfera terrestre. Y eso da una protección que es relativamente débil. De hecho, puedo hacerles un video si revisan los estudios epidemiológicos que están disponibles en sitios estatales, académicos y todo eso. Si ven lo que le pasa al personal de vuelo, es bastante fuerte. De hecho, a mayor altura, mayores riesgos de estos problemas. Ahora, aquí está el problema, es que una vez que tienes esa partícula cargada que llega y logra atravesar el blindaje y todo eso, luego impacta el silicio. ¿Qué se puede hacer? Habrá reacciones en cadena. En ese momento vas a tener corrientes eléctricas parásitas. Esas corrientes sí se exceden. Porque cuando ves una memoria, hay varias maneras de tener memorias.
pero a grandes rasgos tienes una carga que significa un 1, una carga negativa que significa un 0. Las memorias, se puede escribir sobre ellas, entonces se puede cambiar por razones legítimas. Tienes un software que va a escribir una variable en una memoria, escribió en la memoria, pero para escribir en la memoria o cambiar valores se necesita cierto voltaje. Entonces hay un voltaje de corte muy específico. Si lo superas, puedes cambiar el contenido. Aquí está el problema. En un evento cósmico poderoso como el que hubo este año, bueno, lo que puede pasar es que haya suficientes eventos para que haya una corriente eléctrica bastante alta a pesar del blindaje. Esto cambiará algunos valores. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que normalmente este problema es conocido, porque el Airbus es un avión de los años 80, aunque haya sido actualizado y todo eso, pero estamos hablando de un avión de los años 80. Entonces, esta problemática del viento solar no es nueva. Es conocida y está integrada en el código, excepto que aquí está lo que nos dice la AD, por eso te digo que es un bug de regresión, eso es lo que dice la AD, que hasta la versión de software 103 todo va bien, los aviones que tienen la versión 104, ahí sí hay un gran problema. ¿De acuerdo? Por eso estamos en una lógica de bug de regresión. ¿Qué es un bug de regresión? Bueno, Microsoft, ellos los tienen todo el tiempo. Eso significa que a veces hay un bug que aparece en Windows y pues bueno, lo arreglan y luego 2, 3 años, 4 años después, a veces 10 años después, de repente regresa, vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque volvimos a poner, si quieres, la parte del código que causaba problemas o tal vez agregamos una nueva lógica y el error se solucionó, tal vez no de una manera muy robusta, eso pasa todo el tiempo. Te voy a contar una historia. En 2012 había una empresa que se llamaba, creo, Night Capital, algo así. Y imagínate que esas personas tenían servidores de trading de alta frecuencia. Y en un momento dado ponen una nueva versión de software ahí, esa nueva versión de software. Creo que alguien debió descomentar una parte del código, porque a veces cuando los programadores trabajan, ¿qué más pueden hacer? Hay una parte del código que no necesitan, simplemente la ponen según el lenguaje y tienes tu código ahí según el lenguaje. Tienes una manera de señalar que es un comentario y un comentario. El software no lo toma en cuenta. Entonces, los chicos lo que hicieron fue que quitaron esos marcadores de comentarios. El código se volvió ejecutable. Y lo que hizo, fíjate, Moss, es que envió durante 45 minutos medio trillón de órdenes al mercado. Hizo un desastre. Eso fue en 2012. Algunas acciones subieron y otras bajaron de precio de forma brusca. Y luego ese día, 45 minutos después, cuando estos artistas empezaron a entender lo que estaban haciendo, pues bien, las cajas estaban vacías, estaban arruinados, ya no existían. Las cuentas, de hecho, se detuvieron cuando las cuentas estaban sobregiradas. ¿Ves el asunto? Todo eso es peligroso. Los errores de regresión son graves. Ahora, lo que pasa es que existe la posibilidad. Estamos de acuerdo en que hasta la versión 103, lo que dice el ADE, hasta la versión 103, la historia de la tormenta solar completa no va a causar ningún problema. Esto significa que si un valor falla hasta la versión 103, probablemente una rutina lo detectará y manejará. Cancela la orden o corrige, no importa. La versión 104 no la tiene. En cuanto eso sucede, ¡bam! Catástrofe. Ese es el problema. Por cierto, las tormentas solares causan apagones eléctricos regularmente. Incluso puede generalizar interferencias, cosas así, pero me acuerdo de una historia, fue en Bélgica, bueno, más bien en Bélgica, estaban haciendo elecciones y en un momento dado, al parecer hubo un evento cósmico en el software de votación y de hecho hubo un partido que terminó con exactamente... Mira, el número, a los que les gusta la informática, les va a gustar este número. Hay un partido que terminó con 4.096 votos más de repente. De hecho, es 2 a la potencia de 12. Entonces, en realidad hubo un cambio de bit. Eso significa que hubo un evento cósmico que cambió algo. En una cadena de ceros, el 12avo cero, ¡pum!, cambió y se volvió 1. Se volvió 1. Eso se interpretó como 2 a la potencia de 12 y entonces dio ese valor. A menos que los muchachos, ¿verdad?, hicieron trampa, luego dijeron que era cósmico el sol y demás.
¿Recuerdas las elecciones en Estados Unidos? ¿No fue hace pocos años? Eso dio mucho de qué hablar, así que tal vez también fue un problema cósmico. Entonces, como decía, la cuestión aquí es que a partir de la 104 hay un problema. Así que eso significa que desde la 104 el sistema no sabe cómo manejar este error. ¿Y entonces qué hace? Pues hace esto en un avión con controles de vuelo eléctricos. Todas las órdenes, todos los datos que circulan en forma de ceros y unos. Así que la integridad de esos ceros y unos es muy importante. ¿Y qué ocurrió en el JetBlue? Probablemente hubo una serie de ceros que iban hacia la superficie de profundidad que fue interpretada. Imagina que todo está apagado, ceros, ceros, y de repente pasa un 1 por accidente e impacta TUC, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y en ese momento es ultra grave. ¿Por qué? Es ultra grave. Es ultra grave ¿por qué? Porque eso puede causar problemas estructurales. Y ahí eso es lo que va a explicar. Porque les voy a decir algo. Hace rato comparé Airbus, los errores de Airbus o los errores de Microsoft, pero no vengo como enemigo, ya verán. De hecho, toda la grabación que vemos, que de hecho se ha conocido en muchos aviones, por ejemplo en el Airbus, el Boeing 787, el Boeing 787, hace aproximadamente unos 10 años, tenía un error y fíjate que, atención, tenía un error que si lo dejabas, no apagabas la electrónica completamente durante 248 días. Eso puede pasar porque es un avión comercial, uno anda corriendo, llega, el piloto baja, pasa la aspiradora, todo eso, y luego subimos de nuevo sin reiniciar completamente, sin apagar por completo. Después de 248 días, ¿sabes qué pasaba? Todo se apagó por dentro. Así que pues buena suerte, ¿no? Avión en control de vuelo eléctrico y de repente, ¡pum!, cero electricidad. ¿Ves? Te encuentras en un objeto, parece un asteroide, una cosa negra así, todo apagado. Luego está descendiendo hacia el suelo. Nunca había descendido hacia el suelo, ¿de acuerdo? Pero potencialmente eso podía pasar. Entonces, para que veas, ese tipo de tonterías le pasa a todo el mundo. Así que lo que quiero decir ahora es, ¿por qué esa reacción tan fuerte? Te cuento de las autoridades. Porque es ese número, mira, el 10 a la 9 potencia, no sé si lo ves. ¡Wow! Siento que empeoro la situación con la lámpara. Es el 10 a la potencia de 9, eso es ultra serio. ¿Por qué? Porque si quieres, hay en la regulación y certificación de aviones, hay una zona, lo que se llama fallas catastróficas, fallas catastróficas. Cuando digo catastróficas, me refiero al primer sentido de la palabra. Eso significa que si ocurre esa falla, todos mueren, el avión se destruye, ya no hay avión, ¿de acuerdo? Eso es lo que llamamos una falla catastrófica, las fallas catastróficas. Por certificación, esas deben ocurrir menos de una vez cada 1.000 millones de horas de vuelo. Eso significa que deben tener una probabilidad de 10 a la menos 9, ¿de acuerdo? 1 entre 1 y 9 ceros es 1 en 1.000 millones. Eso es por certificación. No se pone 0, idealmente. Quisiéramos tener 0, porque el problema es si pones 0. En ingeniería, si introduces un 0, este se propagará y causará divisiones por 0. Por ejemplo, si pones 0 aquí, eso significa que voy a tener una probabilidad exactamente de 0. Vas a tener un tiempo medio entre fallas, que será infinito. ¿Cómo fabricar algo con tiempo medio entre fallas infinito? Bloquearías todo, no harías aviones ni nada, ni saldrías de casa. Entonces, lo que hacemos es que intentamos tener una cifra muy baja que vamos a usar como 0. Y en la aviación es 10 a la menos 9. Entonces, en el caso que nos interesa, esa falla entra en esa categoría, en la categoría de 10 a la menos 9. ¿Por qué? Porque si dejamos que el avión vuele con ese software y hay otra tormenta solar con todos los Airbus que están volando, ahora mientras les hablo, el riesgo, el Airbus A320, ¿el riesgo cuál es? 320, 19, 21, toda la familia. Bueno, ¿el riesgo qué es? Es que podamos tener este error que se repite. Podemos tener un timón de profundidad que de repente se va hasta el tope mientras el avión está volando a una velocidad alta y puede causar desastres a nivel estructural. En otras palabras, romper el avión. ¿Ves a lo que me refiero? Por eso estamos en esa zona de 10 a la 9, menos 9. Y ahí es una zona que va a justificar la alerta de alto riesgo urgente, que va a justificar respuestas extremadamente agresivas por parte de las autoridades. Por eso ves todo eso. Es bastante raro que eso suceda
Solo para darte una idea, solo te voy a dar una idea. 1.000 millones de horas de vuelo son 114.000 años. 1.000 millones de horas de vuelo son 114.000 años. Eso significa, si decimos que un error ocurre, no tengo cepillo, si decimos que un error ocurre cada vez que tiene esa probabilidad, queremos decir que un avión debe volar, un Airbus debe volar 114.000 años día y noche para que veamos que ese error ocurra. Les dije que no vengo como enemigo, así que es extremadamente raro que pueda ocurrir un error. Atención, si me detengo aquí y no les digo lo que sigue, habría cometido un sofisma extremadamente grave. Hay viudas y huérfanos por eso, así que voy a ir un poco más lejos. Miren, esa es una forma de pensar, ¿no? ¿Quién arruinó el mundo? ¿Quién mató gente? Todo eso, porque las estadísticas realmente hay que manejarlas con mucho cuidado. Mira esto, es para un avión. ¿Cuántos Airbus hay hoy en día? Se estima que son 12.000, está bien. Entonces, si tomo 114.000 y lo divido entre los 12.000 Airbus que están en vuelo, ¿de qué manera puedo saber cuánto tiempo les tomaría a estos aviones colectivamente alcanzar 114.000 años de vuelo? Ahí vamos a llegar a 9.5 años. ¿Ves a lo que me refiero? Entonces, sí, si solo existiera un Airbus, estaríamos hablando de 114.000 años, pero como hay un montón, ¿verdad? 12.000, más bien, hay que hacer volar esa flota. Atención, nuevamente, debe volar 24 horas al día por 9 años y medio. Corresponde a unas 8.000 horas al año, aunque no recuerdo la cifra exacta. Más o menos, estamos hablando de 88.000 horas de vuelo. Ok, hay pocos aviones que alcanzan 88.000 horas de vuelo antes de retirarse. Creo que el McDonnell Douglas 11 de United Parcel Service, que se estrelló recientemente, estaba en esas cifras, pero es bastante raro, no es común. ¿Entiendes? Sé que 9 años y medio, 24 horas al día no suena creíble, pero lo que quiero llamar tu atención es que no pienses en términos de 114.000 años. Estás más bien en un rango de 10, 20 o 30 años, si quieres. Ni siquiera es el mismo orden de magnitud. Y por eso te digo, las estadísticas siempre son muy, muy peligrosas de manipular. Con algunas suposiciones se pueden mostrar cosas interesantes, pero al profundizar todo se vuelve más serio. Entonces, básicamente, si no tenemos cuidado, si no cambiamos esa cosa, podemos ver, quizás si soy razonable. Teniendo en cuenta todos los aviones que despegan, podemos ver un accidente mortal, quizá una vez cada 15 o 20 años. Lo que vemos más o menos en la realidad. ¿Ves? ¿Ves eso? Estamos en 10 a la menos 9. ¿Sabes a lo que me refiero? Todo está conectado por ese código. Nada sucede por casualidad. Entonces, ¿qué van a hacer los operadores a partir de mañana? Deberían actualizarlos, así que actualizarlos. Tienen lo que llaman un MDDU. Antes, en las primeras versiones, era en disquete. Les mencioné que era un avión de los años 80. Había un disquete de 3.5 pulgadas que en ese momento era lo más avanzado, porque antes existía el disquete flexible. La de 512 medía 1 pulgada y 5 pulgadas un cuarto. Antes era solo de 5 pulgadas un cuarto. Mucho más grande y flexible, todavía puedes encontrarlas en eBay, puedes poner datos ahí, nadie podrá hackearte, te lo garantizo, no necesitas cifrarlos. Las pones así, las pones en tu biblioteca. No creo que tengamos técnicos capaces de manejar esos actores, hoy ni siquiera sabrían qué son. Entonces yo decía, actualmente el MDDU tiene memorias USB. Lo que van a hacer es que van a tomar una nueva versión del software que Airbus, espero, va a lanzar. No lo sé. Alguien nos dirá en los comentarios si el Airbus, el A320, soporta el downgrade. Eso significa si podemos pasar a esa, no estoy seguro. Así nada más. Sé que algunos sistemas lo soportan, por otro lado no es sencillo. No sé, alguien nos dirá. De todos modos, hay que llevar la memoria USB. Eso toma al parecer de 2 a 5 horas. Son los modelos, la rapidez del MDDU de los otros sistemas y todo eso. Entre 2 y 5 horas de inmovilización para el avión, después queda listo para volar. Entonces, eso es todo, amigos. Para resumir, estamos en un avión computarizado y tenemos un error de regresión que afecta al hardware, ¿verdad?
quién va a afectar la parte de hardware, pero normalmente el software se supone que debe encargarse de eso. Ese error, todos tienen sistemas de corrección de errores, lo llamamos código de corrección de errores. No hay que confiarse en el código de corrección de errores, ya que solo ofrece un código de corrección de errores. Puede manejar un error, a veces puede detectar dos. Pero si tienes una descarga eléctrica real que llega y cambia muchísimos bits, que los cambia de 0 a 1, olvídate del código de corrección de errores, no va a haber nada, no va a corregir nada. ¿De acuerdo? Entonces, amigos, esa es un poco la idea, ¿no? Así que pongamos. El avión es muy seguro, no corre el riesgo de volver a caer. Si acaso la próxima vez que haga eso será dentro de 20 años. Pero precisamente para evitar eso, para evitar que suceda de manera aún más grave, existe esta AD urgente, porque estamos dentro del marco, como ya les dije, dentro del marco regulatorio de la falla catastrófica. Así que debemos poner jamón, huevos y queso ante la mínima sospecha de problemas. Bueno, amigos, aquí termino el video. Gracias por escuchar. Les recuerdo mi libro que se encuentra en Amazon Scrollogy, donde defiendo, entre otras cosas, la aviación. Gracias a quienes apoyan este canal en Patreon, sin ellos no habría existido. Y tienen videos exclusivos que están un poco menos relacionados con la actualidad, pero son videos que solo ellos pueden ver. Creo que una llega mañana, iba a ser una hoy. Luego al final me despierto con un amigo que me dice, mira, los Airbus van a ganar el premio Nobel del grounding. Así que tuve que trabajar en esta. Nos vemos muy, muy pronto y pues todo lo mejor.